Tenemos un problema, no hay dinero. ¿Podrías pensar cómo se puede hacer una televisión sin dinero? Existía la idea de que Canarias debía tener una televisión pública. Lo veíamos como un objetivo, pero también era una amenaza. La televisión canaria nace con una hostilidad brutal. Que no podíamos estar porque éramos una televisión privada. Los dos, los públicos y los privados, creyeron que era los dueños de la tele. El problema fue un problema político. Si te pones en Gran Canaria, la tele es de Chicharrera, y si te pones en Tenerife, la tele es canariana. Nos estuvieron puteando con todos los medios a su alcance. En un momento determinado se paralizaron los pagos de la empresa pública a la empresa privada. Porque yo no tengo dinero para invertir. Tenían dudas de que realmente llegase a emitir, ¿no? Vamos a retransmitir el partido de Las Palmas de Tenerife. La televisión autonómica de Canarias, llevando hasta los hogares de todos los canarios este partido. El contexto de aquel derbi de hace 25 años era terrible para el Club Deportivo Tenerife. La Unión Deportiva Las Palmas estaba armando un equipo para intentar retornar a primera. Era la primera vez que se enfrentaban en 10 años en Liga. Generaba una expectación distinta, inusual. Si Las Palmas veía aquel partido como una oportunidad, el Tenerife lo vio como una obligación. Teníamos un vínculo especial con la gente, con el club. Que me meta el técnico que está actualmente 10 minutos en ese partido, bueno, uno pagaría cualquier cosa como exjugador. Hay partidos que duran 3 días y hay partidos que duran hasta toda la vida, ¿no? Nunca había visto el estadio de esa forma. Y permitió acercar el fútbol a todas las islas. Iba entrando en el campo y era un rugido impresionante. El estadio a rebosar, la gran curva que se venía abajo. Cuando un estadio tiene tanta historia, yo creo que se va generando una magia, una energía ahí dentro. Aquel sabor que tenían en Sular y tal vez un tinerfeñista está todavía en la retina de recuerdo de todo. Ese día fue algo inenarrable. Me pareció que era un robo. Mi miedo en esa época es que volara por los aires en cualquier momento y sobre todo en medio del partido. Aquello es que era tan endeble, Pero nos tiramos al agua. La tele arrancó con unos medios pobres. 48 horas antes solicitando la paralización de las emisiones de la televisión canaria. Lo que se aprende en esas circunstancias límite no lo aprende un día a día normal. Y nos declaró una guerra a muerte. Estábamos solos contra el mundo. Silbó el colegiado, comenzó partido, juega el Tenerife. Ahí está Hugo Morales intentando. Aquí ahora por la izquierda, intenta el disparo directamente a las manos del mono. A las manos del mono Montoya. Atención a Tevenet, que va sobre la pelota. ¡Gol! ¡Gol de la Unión Deportiva Las Palmas! Siempre son partidos especiales, no son partidos normales. De toda la semana, sí o sí me pongo, al menos en una ocasión, la camiseta durante el día. Tengo que haberla puesto. Cuando vienen aquí o cuando van a Gran Canaria, eso es impresionante. Y estamos todos juntitos, ¿no? Claro, Eso es es bonito. lo que se trata de eso. Una fiesta. Me imagino. Lo vivimos a muerte. Durante la semana de los derbis siempre se está viviendo y no estás deseando sino que llegue el día del partido. En la televisión autonómica de Canarias estamos llevando hasta sus hogares el primer gran derbi canario de la temporada. Siempre va a existir la rivalidad, que eso es normal. Sí, pues Tenerife Las Palmas, ¿qué gane yo? El Tenerife está claro. Hombre, digo que usted sí igual, que gana Las Palmas. Igual que yo, Las Palmas. Entonces no estaría bien de la cabeza, Claro, sí que claro. ganar el Tenerife. Y el que está a punto de perder, logró llevarse el balón, puede disparar. En las jugadas más por corazón que por cabeza. Los derbis son especiales. Son especiales. Eso solo lo entienden los que pueden disfrutar de un derbi. Es un orgullo que se lleva de familia, entre amigos, pero siempre es algo que te une, ¿no? A los que van contigo al fútbol. Como en el fondo, todos somos canarios y tenemos que ayudarnos unos a otros. Y es una forma de vivirlo y de sentirlo que solo uno lo sabe y me imagino que tú también, por tus colores y también tendrás tus motivos por los cuales emocionarse. A mí me dicen que solo es fútbol. Y esto es más que fútbol. Es pasión. Es un aglutinador de personas y de sentimientos. Y un derbi lo que significa es simplemente sentirte el mejor de Canarias por unos días. Es verdad que el fútbol tiene un componente que paraliza ciudades, a los aficionados digamos que los hipnotiza. Los derbis tienen algo muy diferente a cualquier partido. Da igual
cómo lleguen los equipos a ese partido, en qué situación estén, qué temporada sea, qué plantillas tengan, qué jugadores, qué entrenadores, qué presidente, da exactamente igual. Cuando hay un derbi, se paran las islas. El fútbol es una válvula de escape extraordinaria. Primer derbi canario de la segunda división A que les ha contado la televisión autonómica de Canarias. Un derbi en Canarias es una señal de identidad. Canarias tiene ya, hoy, un medio de comunicación del siglo XXI. En el año 80 y pico, en el año 82, 83, Jerónimo Saavedra aprueba, con un gobierno del PSOE en Canarias, aprueba una ley de la radiotelevisión canaria. Porque ya en aquel momento existía la idea de que Canarias, como cualquier autonomía, debía tener una televisión pública. Esa era una vieja aspiración de los partidos nacionalistas que operaban en el archipiélago. Hubo distintas iniciativas, pero la idea se abandona y solo se retoma en el 96, 97, con un gobierno ya de Manuel Hermoso. Me llama y me pregunta, mira, tenemos la idea de poner en marcha la televisión, Canarias, pero tenemos un problema, no hay dinero. Entonces, ¿podrías pensar cómo se puede hacer una televisión sin dinero? Estamos hablando de menos de 6 millones de euros para hacer una tele. Aquello era realmente poquísimo para hacer una tele en condiciones. Canarias tenía unos recursos limitados para poner en marcha un canal autonómico. Somos una comunidad pobre, hay que decirlo. O sea, no somos Cataluña, ¿no? Ni somos Madrid. Porque cuando tú conoces los presupuestos de la radio y televisión catalana y los nuestros, pues es de risa, ¿no? Recuerdo las campañas muy gordas, muy feas, muy duras de medios de comunicación escritos de la provincia de Tenerife, de la provincia de Las Palmas. La televisión canaria nace con una hostilidad del resto de medios de comunicación brutal. Y hubo gente que de hecho no se presentaron ni a las pruebas porque tenían dudas de que realmente la televisión canaria llegase a emitir, ¿no? ¿Cuánto tiempo iba a durar? O sea, porque salían proyectos de tele que después poco a poco se iban diluyendo y morían. Recibimos con preocupación, con escepticismo, porque hasta ese momento ejercíamos el monopolio. Y eso te situaba en una posición de comodidad. La llegada de un nuevo medio de titularidad pública, abonado por la comunidad autónoma, suponía una amenaza. Un modelo de televisión que tenía que funcionar con poco dinero y sin posibilidad de generar deuda. Y ese fue el reto. La única vía para intentar montar una televisión competitiva era cambiar el modelo. ¿Qué significaba eso? Que la gestión fuese pública y que los servicios esenciales con los que se gestionaba esa televisión fuesen privados, que se sacasen, obviamente, a concurso. Todas las televisiones públicas, todas, Televisión Española, las televisiones autonómicas, todas contratan producciones, unas muchas producciones y otras menos. Nosotros lo que hicimos fue decir, espera, yo lo contrato todo. O sea, yo lo que pasa es que en vez de hacerlo yo, prefiero controlar el producto, pero lo fabrico con gente que va a invertir, porque yo no tengo dinero para invertir. Este fue un experimento sin duda singular en lo que es la historia de la televisión pública de este país. Hasta esa fecha, todas las televisiones eran públicas. En Canarias, por primera vez, se implanta un modelo mixto público-privado, donde el control de los contenidos era público y la ejecución de esos contenidos era privado. Era una X. Nosotros partíamos de poner muy poco dinero, no al principio, a poner mucho dinero al final. ¿Y qué hacía la empresa privada? Todo lo contrario, ponía mucho dinero al principio y ponía poco dinero al final. Y a mitad del camino nos encontrábamos, yo empezaba a poner más dinero y ellos empezaban a poner menos. Pero ellos financiaron de alguna manera la televisión. Hicimos una operación de financiación. No fue fácil, porque muchas veces tuvimos que aclararle al operador que era un operador de servicios, que no eran por tanto un canal de televisión, y para nosotros también teníamos que entender puntualmente que no todo lo que pedíamos
podía ser ejecutable en un plazo razonable o tan rápido porque se trataba de inversión, de inversión privada. El jefe de la empresa privada era yo, y yo sabía que por mucho que me presionaran, tanto desde la parte pública como los propios miembros de la empresa privada, que había gente que, ¿sabes qué tal político de turno? Que piensa que todo vale y te puede decir, oye, ¿por qué no me arreglas esto y me quitas lo otro? Y yo decía, porque este es un modelo diferente al que es público. Uno de los fallos que tuvo la tele al principio fue no dejar claro el modo relacional entre lo público y lo privado. Los dos, los públicos y los privados, creyeron que eran los dueños de la tele. Yo era directora de informativos. Yo quería los mejores informativos. Quería que mis redactores estuvieran lo mejor pagado posible. Fue difícil entendernos entre lo público y lo privado en aquellos comienzos. Hubo mucho roce, mucha discusión. Y bueno, de hecho, terminó con una salida, desde mi punto de vista, prematura del primer director de la tele, que fue Jorge Bettencourt. Fricciones que acabaron trayendo como consecuencia el que en un momento determinado se paralizaran los pagos de la empresa pública a la empresa privada. Ese problema trajo a su vez otros problemas. El más importante, no había dinero para contratar unidades móviles. Y teníamos que hacerlo. Y en un momento determinado se me acerca un compañero y me dice, oye, que ahí dentro hay 4 cadenas de cámaras y todo el equipamiento necesario para montar una unidad móvil. Le pregunté, ¿cuánto podemos tardar en montar una unidad móvil? Dice, 1 semana. Y en 1 semana se montó una unidad móvil que luego fue histórica. Recuerdo que los primeros programas se realizaban desde una furgoneta que estaba aparcada en la puerta de aquella redacción que fue conocida durante mucho tiempo como La Parrandera. Todo el mundo la llamaba La Parrandera. La Parrandera era una unidad que adquirió ese nombre porque era la que hacía todas las fiestas y porque además era la única que podía acceder a un sitio donde se grababa un programa mítico, La Bodega de Julián. Era una rampa tan pendiente que las demás no lograban salir de allí, o sea que solo entraba La Parrandera. El problema fue un problema político. En aquel entonces el gobierno en España era ya del Partido Popular y nos declaró una guerra a muerte. Pasaba absolutamente de todo, desde ir a la Forta, a la Federación de Televisiones Autonómicas, para intentar sentarnos, y cuando explicábamos el modelo nos decían que no podíamos estar porque éramos una televisión privada. Un gobierno de Madrid que veía este modelo como una externalización, como una privatización. Nos estuvieron demandando en los juzgados, ganamos, en todos los tribunales, en todos. Nos estuvieron, perdón por decir esta palabra, pero así puteando con todos los medios a su alcance porque nos dieron las señales que ya estaban ocupadas por las televisiones locales. Con lo cual, las televisiones locales se subieron por las paredes. Estábamos solos contra el mundo. Lo que ocurría es que las teles locales en aquel momento eran alegales y entonces ocupaban frecuencias de emisión. Esas frecuencias de emisión no estaban autorizadas por nadie. Como consecuencia de ello, hubo que desalojar a las teles locales para que emitiera la televisión autonómica. Ellos lo que hicieron fue simplemente cambiar sus frecuencias y empezaron a emitir en otras. Hubo pues un conflicto, por así decirlo, entre las teles locales, sobre todo los directivos y los miembros del gobierno de Canarias. Recuerdo incluso alguna intervención del que era nuestro presidente ejecutivo en Canal 7, Paco Padrón, muy caliente, muy enfadado. Para los que trabajamos en la televisión local era una esperanza porque todos aspirábamos a trabajar en la televisión canaria. Era un medio que iba a llegar a más hogares, que iba a tener mayor potencial, mayores posibilidades para todos los profesionales, pero también era una amenaza para las propias televisiones locales. Había algunos medios que tenían televisiones locales, ¿no? Y entonces pensaban que la televisión canaria iba a acabar con la televisión local, cosa que no sucedió, siguieron conviviendo. E incluso había algunas que pensaban que podían ser una parte de la propia Telecanaria, y cuando se decidió que el modelo fuera otro y que no iban a tener su porción de la tarta, pues hubo enfado. Por otra parte, veían en la tele autonómica no un amigo precisamente, porque al final venía a picar en el mercado publicitario del que ellos comían.
Hombre, yo creo que hubo de todo. Luego entra la demagogia en todo este tema, ¿no? Hay una televisión pública que va a tener el dinero que le da el gobierno o el parlamento y no sé qué. Pues, en fin, lo de siempre, en todos lados. Hoy no se hace porque íbamos en las televisiones van en digital, pero entonces ibas por aéreo, ibas a las antenas, a las azoteas y tenías que tener una cosa que se llama monocanal, que ponían en las antenas para recibir esa frecuencia en concreto por la que emitía la televisión local. Y las televisiones locales se habían gastado un pastón en colocar esos monocanales para que recibieran su señal. Al darme a mí esa frecuencia, el plan de instalación ya lo tenía hecho. Me pareció que era un robo. Y si nosotros íbamos a utilizar los monocanales que habían instalado las televisiones locales, lo legítimo, lo normal, era que le dijera, mira, si tú me presentas la factura que te has gastado en antenizar tu frecuencia, esta frecuencia que tengo tuya, yo te pago el importe de la factura. Y bueno, de aquella manera no es que firmáramos la paz, porque nunca la íbamos a firmar, pero bueno, endulcé el veneno. Hoy en día, mucho más fácil, lógicamente, con una Smart TV en la que te lo haces solo, ¿no? En aquel momento ni Smart TV ni gaitas, era todo más rudimentario, todo más manual y tenías tú que buscar efectivamente sintonizar en las bandas de correspondientes de los canales de televisión para captar la televisión canaria, ¿no? Fue casi de hoy para mañana. Fue una cosa muy complicada porque donde ibas a sintonizar la tele canaria, antes de ayer estabas sintonizando el canal local de tu área. Yo sintonicé la televisión, llamé a un técnico, no me la podía sintonizar porque todavía no se podía sintonizar. O sea, para mí aquello era un gran acontecimiento. O sea, la puesta en marcha de una televisión pública y los que trabajamos en los medios sabíamos lo que significaba para nuestra profesión que llegara un medio de estas características. La idea inicial era empezar el 30 de mayo, pero no llega. A mí siempre me ha dado pena que la televisión canaria no pudiera emitir tal y como teníamos previsto, no pudiera inaugurarse el 30 de mayo, Día de Canarias. ...21 de agosto, lleno en el Insular para una ocasión histórica. El clásico del fútbol canario coincidió con el estreno de las emisiones de la Televisión Autonómica de Canarias. Cuando empezamos a hacer brainstorming de cómo arrancar la televisión, pues pensamos muchas ideas. Pensamos la posibilidad de una gran gala, pensamos la opción de un programa grabado en todas las islas con los mismos presentadores. Y en un momento determinado surge el derbi. Que lo tuve que aprobar yo. Pero no sé quién me puso sobre la mesa la locura de decir, vamos a retransmitir el partido de Las Palmas Tenerife. Tuvimos la suerte de que salió al principio. Sale al principio ya, con el 21 de agosto Las Palmas Tenerife. Nos habíamos dejado atrás mayo y ya teníamos el año prácticamente 8 meses cumplidos. Todos nos pusimos de acuerdo. Como sea, hay que llegar. Hay un consenso general en que es una oportunidad magnífica, simplemente porque significaba un banderín de enganche extraordinario para captar la atención del telespectador para ese día. Y para nosotros era muy importante que Canarias al completo estuviese sintonizando un canal que arrancaba. Era la mejor herramienta, el mejor producto que puede tener un canal de televisión para que nos sintonizasen. La Televisión Autonómica de Canarias llevando hasta los hogares de todos los canarios este partido. Atención a la posibilidad de Emerson, se intenta ir. Estuvo a punto de caer. No fue casual, desde mi punto de vista, que ese derbi se disputara en la primera jornada del campeonato. Creo que fue un amaño, y un buen amaño, un amaño absolutamente legítimo. Radio Televisión Canaria quería estrenar su emisión a lo grande y para eso necesitaba un acontecimiento grande. Hombre, vamos a ver. Casualidad o bola caliente, o sea, yo siempre digo que en los calendarios al final eso es una anécdota. Los calendarios son una anécdota, pues tiene que jugar contra todos. O sea que al final el que saliera el primer partido, casualidad o bola caliente, no se sabe. Tenemos que salir a ganar el partido aunque estuviéramos descendidos y demostrar que a pesar de que hemos bajado por méritos propios, teníamos que sacar por lo menos el orgullo para sacar este partido adelante. No estoy grabando ahora. Bien, no pasa nada, bien,
El contexto de aquel derbi de hace 25 años era terrible para el Club Deportivo Tenerife, que 2 meses antes había dicho adiós a la primera división, a su mejor década en la historia, aquella década no solo de la permanencia en primera división, sino de jugar incluso 2 competiciones de la UEFA, con aquellos partidos decisivos de finales de liga con el Real Madrid. Tenerife, adelante, nuestra noble tradición tienes que defender, porque lleva tu bandera, el sentir de la afición por los vencer. En fin, se acababa aquello. 2 meses antes nadie podía imaginarse verse en la primera jornada de liga de la siguiente competición con una Unión Deportiva Las Palmas que venía de lo contrario. Nuestra Unión Deportiva Las Palmas, nuestro equipo que lleva el triunfal, con su fuerza triunfa y brillante, vencerán. La Unión Deportiva Las Palmas estaba armando un equipo para intentar retornar a primera, se había fichado a Kresic, se habían hecho una serie de aportaciones al equipo. Era un partido que, siendo el primer partido de liga, generaba una expectación distinta, inusual, más allá de un derbi en sí, por ver qué traía el Club Deportivo Tenerife a Gran Canaria después de haber estado 10 temporadas en primera división. Hablamos de un Tenerife todavía con aquel discurso grandilocuente de Javier Pérez, un Tenerife que tenía que replantearse todas sus estructuras. En cambio, la Unión Deportiva venía al revés. La Unión Deportiva venía de los infiernos. Había salido 5 o 6 años antes de Segunda B, había conseguido subir. Inmediatamente que subió de Segunda B a Segunda A hizo un proyecto fuerte, empezó a traer jugadores muy importantes. Fue una Unión Deportiva que gastó muchísimo dinero, tiró muchísimo dinero y de hecho luego le llevó a la ruina. Porque era la primera vez que se enfrentaban en 10 años en Liga, porque no habían coincidido en la misma categoría. Si Las Palmas veía aquel partido como una oportunidad, el Tenerife lo vio como una obligación. Era el que venía de primera, se suponía que el que tenía más presupuesto, más posibilidades y que estaba obligado a volver a la máxima categoría cuanto antes. Y yo creo que se notó la ilusión que tenía Las Palmas y esa sensación de obligación, de cierta pesadez por volver a segunda. Yo creo que cuando el partido empezó, el Tenerife no había salido todavía. Y se encontraron con un ciclón que fue la Unión Deportiva Las Palmas con un hambre de victoria. Haya sido una mala temporada, descender, la verdad que estar en segunda es jodido. Pero siempre con el Tenerife. Sean segunda, sean segunda B, sea hasta en regionales. Este año estuve en un estadio, fue un espectáculo, con voladores, fue una fiesta. Eso. Teníamos un vínculo especial con la gente, con el club, un compromiso con nosotros mismos. Y éramos un grupo también de jugadores que nos tuvimos que levantar temporada tras temporada porque veíamos que no conseguíamos ese ascenso. El entrenador, el mejor. El mejor que había. El mejor. Fue también muy importante durante todo el año el comportamiento de la afición. Sentía de que gente está conmigo. Ya me recuerdo que hubo un grupo de gente detrás de la portería que antes del partido hablaba mucho mi nombre y esto fue un detalle que tenemos que dar todo lo que tenemos y lo que llevamos dentro. Especialmente recuerdo al Colo Lusenhoff, ¿no? Al Colorado Lusenhoff, que era un tremendo central altísimo, grandote, argentino, y que en este partido lo demuestra, que era un defensa de mucho más nivel que donde estaba el Tenerife. Cierro los ojos un segundo y me imagino estar en el Heliodoro. Realmente me emociona, daría cualquier cosa para estar, o que me meta el técnico que está actualmente 10 minutos en ese partido
bueno, uno pagaría cualquier cosa como exjugador. Y hasta en los malos momentos, siempre con la afición, personalmente tuve una relación bárbara, una relación que no pensaba que iba a forjar con la gente de Tenerife, y realmente quedó un vínculo hermoso. Y después con Pierre, un jugador que nacido y que ama a nuestro club, y realmente un referente, una persona que respeto mucho y que me ayudó mucho a la hora de mi llegada al club. Pierre con unas narices así, por no decir otra cosa. Regresé a Tenerife en el mercado invernal en el 99 creo que fue, para intentar ayudar a que el equipo se salvara. No pudo ser, descendimos a segunda división. Bueno, y esa siguiente temporada se empieza con muchísima ilusión, pero es verdad, en una categoría que no hacía mucho tiempo que no se vivía, ¿no? Y una categoría engañosa, porque piensas que eres uno de los favoritos, pero es verdad que te encuentras con un fútbol, yo creo que distinto al de primera división, y fue un año complicado, la verdad que fue un año complicado. Sí, bueno, la verdad que sí, que lo que suponía este derbi, pues afrontarlo el equipo tenía mucha ganas, estaba muy mentalizado. Pa' que es que cariñado con su pelo rubio y tan guapo. Ay, mi madre, joder, qué guapo. ¿Ya me enamoré? Ay, mi madre, ay, mi madre. La afición me llamaba Zico, no me enteraba, Zico, y al final pregunté a Keith, digo, ¿qué me dice Zico? Y dice, pues así se pronuncia en castellano tu apellido, porque mi apellido es Zizovic, es difícil. El acceso a un partido por televisión era mucho más restrictivo, por así decirlo, ¿no? Era la época del pay-per-view, de las primeras plataformas digitales, y evidentemente la radio era una herramienta, era un instrumento para poder vivir el partido sin tener que a lo mejor hacer un pago extra. Ahora casi es un complemento, y en aquel momento era muchas veces la única vía de comunicación que había para poder seguir a tu equipo. Televisión Española transmitía un partido a la semana. Para saber qué es lo que estaban haciendo nuestros equipos o nuestros rivales, teníamos que oír la radio de manera absolutamente inevitable. Te hacían meterte en el partido, así no estuviese. Lo que pasa es que también te pones más nervioso por la radio, porque no estás viendo nada y te pones más nervioso, así que es otra manera de vivirlo diferente. Sí. Lo más difícil de narrar un partido es la continuidad, el ritmo de una narración, el no pararte, mantener además sobre todo una fluidez de conversación, no solo de narración de lo que está sucediendo, de narrar un partido como tal, sino de ser capaz de improvisar, de que cuando hay una pausa ser capaz también de jugar con otros recursos para mantener la atención del oyente y sobre todo darle, desde mi punto de vista, darle emoción. He narrado cientos de partidos lamentables que no hay por dónde cogerlos y parecía que era la final del Mundial. La radio era fácil más, el ímpetu que le ponía era... El balón para Álvaro Lemos que busca el centro. Quedarte ronco en la península un día antes de un partido de fútbol y comprar todas las pastillas del mundo en la farmacia para poder narrar el partido. Narrar con el teléfono, aquel teléfono ladrillo, ¿no? El que duraba la batería 20 minutos. Muchos aficionados, ¿no? Que te paran, que les gusta tu forma de narrar. Yo creo que eso es muy bonito, ¿no? La recompensa al trabajo, diría yo, ¿no? Buenos recuerdos, buenísimos recuerdos que tengo del señor Willy García por el fervor que le metían a los partidos. Yo creo que los locutores de radio somos un poco futbolistas frustrados. Nosotros lo que quisiéramos es jugar al fútbol y como no podemos y no sabemos, entonces nos dedicamos a contarlo, ¿no? Cada vez que tu equipo pues se acerca al área y hay una posibilidad de gol, pues transmitir esa emoción, porque al final lo que el oyente de radio está buscando, ¿no? Sentir que está en el campo y que vive la emoción como si estuviera allí. Y recuerdo también un episodio que fue el día en el que Rommel Fernández habló con su madre por teléfono. Fíjate lo que pasó después. Rommel falleció en un accidente de tráfico. Y aquel documento, la verdad es que fue súper emocionante, ¿no? ¡Mamá!
Ya subimos, mamá. Paco, ¿cómo estás? Yo bien, mamá, ¿cómo estás tú, hijo mío? ¿Cómo está mi hermano, mamá? También con tu hermano, ¿cómo estamos bien, papá? ¿Y tú? Mamá, te quiero. Yo también, Dios mío. Y recuerdo un momento que se te va, pierdes incluso ese momento de profesionalidad, digamos, de intentar controlar tu voz. En ese momento, digamos, que te sale tu aficionado también hacia afuera y no lo puedes controlar y se mezcla el periodista con el aficionado y expulsa ese gol de esa manera. Vini mete el balón al área, va a saltar Josico, peina Josico, ¡gol! ¡Gol! Al final estás formando opiniones, tienes que ser muy veraz, tienes que tratar de encontrar las palabras adecuadas. Además, en un contexto como es el deporte, donde hablas muy rápido porque estás contando hechos que suceden en directo. Y en ese momento es cuando te das cuenta de lo importante que es el mensaje y cómo transmites el mensaje para el público. Se acabó. Un compañero me dice un día en el estadio, ¿quieres saber la importancia de la radio y la trascendencia de lo que hace? Subió en el coche y fuimos a una cafetería y en la puerta había un señor vendiendo cupones, un invidente. Lo saluda y le dice, mira, Alfonso, no entiendo cómo diablos sigue discutiéndome que lo del domingo fue penalti, que no fue penalti, hombre, fue penalti. Y el otro, pero hombre, ¿cómo me dices tú si tú eres ciego? ¿Cómo me dices tú? Lo digo don Esteban. Yo en ese momento escuché eso, te puedo asegurar que me quedé frío, porque digo, tremenda responsabilidad la que tienes cuando la gente ve el fútbol a través de tus palabras, que para mí es el mayor milagro de la radio. Los aficionados del Tenerife, a los que veíamos en las pantallas de la televisión autonómica de Canarias, mirando los acontecimientos con cara triste. Yo creo que este derbi marca un antes y un después, ¿no? Es la etapa en la que nos acostumbramos a ver esos clásicos a través de Televisión Canaria. Sabías que Televisión Canaria te iba a ser un despliegue muy importante en el antes, en el después. Con todo tipo de reportajes, con todo tipo de tertulias, con todo tipo de análisis. Y permitió acercar el fútbol a todas las islas, porque claro, los dos principales equipos están en las dos principales capitales canarias, pero aficionados del Tenerife y la Unión Deportiva hay en todo el archipiélago. Gracias a la tele se han podido ver muchísimos hitos y hemos podido ver nacer a muchas estrellas del deporte canario, porque la tele canaria estaba ahí y no había nadie más, y porque además lo hemos hecho con pasión, con gusto, con interés. Creo que gracias también a la tele de los deportes canarios, que somos una comunidad y somos una tierra, unas islas dichosas, porque podemos presumir de tener especialidades deportivas autóctonas propias, que esto no lo puede decir muchos pueblos del mundo. Nosotros en Canarias, en este territorio tan pequeño y fragmentado, los tenemos. Y yo creo que la tele, en darles protagonismo, en que tengan su espacio y en que crezcan y sigan vivos, yo creo que ahí la tele también ha sido importante. La televisión autonómica de Canarias, en este día inaugural de nuestras emisiones, están compartiendo con nosotros este partido que abre la temporada en la Segunda División A. Ahí fue decisivo el hecho de que en el accionariado, el accionista de referencia fuera el Grupo Prisa, que en aquel momento era a su vez el accionista de referencia de los derechos futbolísticos de las ligas españolas. Me gustaría ponerme la medalla y decir, no, fue un trabajo que hicimos político y tal. Yo creo que fue un trabajo básicamente de Swancar. Yo era un directivo del Grupo Prisa. Prisa decide presentarse al concurso de la televisión autonómica, pues evidentemente yo ahí tenía una cierta ventaja. ¿Cómo Prisa va a montar o va a participar en el montaje de una televisión como esta y la va a dejar sin fútbol? Pero la decisión final se jugaba en Forta. En Forta teníamos prácticamente a todos los miembros de la federación, a todas las televisiones autonómicas, en contra. No porque diésemos el partido, sino porque veían a esta televisión, a este modelo, como una amenaza, digamos, de lo que ellos consideraban a este instante como una televisión pública. De hecho, ese partido se emitió, y lo puedo decir 25 años más tarde, sin un solo documento firmado. Los documentos estaban pendientes de la firma, mañana se firma, falta la vicepresidencia de Forta, que la tenía Cataluña pero no firmaba. Total, que llegó el día 21 y ese documento no estaba firmado. Ese es el mayor mérito que tuvimos, superar todas las adversidades que en aquel momento se empeñaron en que Prisa no tenía que inventar ese nuevo modelo.
en ese momento hay una ambición extraordinaria por parte de la gente del derecho. Y ahí teníamos un nivel de abogados muy elevado, porque teníamos mucho respaldo detrás y por mucha presión que se ejerciera, al final salimos adelante. El primer gran derbi canario de la temporada. Juegan Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife, que empatan a 0 goles. Aquel partido lo debió narrar otra persona y yo debí simplemente coordinarlo. Pero claro, yo no podía, porque era el único veterano del grupo, ceder esa responsabilidad a otro de los compañeros para que si al día siguiente había problemas, había críticas, había tal, tuvieran que cargar sobre sus hombros con esa responsabilidad. Son el producto de la experiencia de dos auténticos monstruos del balón, comentaristas hoy de lujo de la televisión autonómica de Canarias. Yo decidí que esa responsabilidad la asumía yo, pero era esencial tener los mejores comentaristas. Y afortunadamente pudimos conseguir los dos que estoy convencido, aún en la perspectiva del tiempo, que eran sin duda los mejores para ese día y para ese partido. Jorge Valdano, que por razones obvias era el hombre adecuado para comentar desde el lado del Tenerife. Hay partidos que duran 3 días y hay partidos que duran hasta toda la vida, ¿no? Bueno, pues un clásico es de los que duran. Está haciendo todo demasiado trabado, pero acaba de empezar y cuando se suelten los nervios seguramente aparecerán los mejores. Los jugadores tienen el deber y el honor de defender el orgullo de los aficionados. Y en los derbis eso se ve muy especialmente. El fútbol es una emoción y desde ahí hay que defenderlo, ¿no? Entrenar al Club Deportivo Tenerife fue una de las experiencias más hermosas que me ha tocado vivir en la vida. Faltaban 8 partidos para el final, el equipo estaba prácticamente condenado, a 4 puntos por debajo del descenso. Y de los 8 partidos, 4 eran Valencia, Sevilla, Real Madrid y Barcelona. De manera que era un poco temerario aquello, ¿no? Bueno, la primera gran sorpresa es primero la reacción del equipo y cómo eso se filtró en la sociedad. Aquello no fue un fenómeno futbolístico, fue un fenómeno sociológico, que además se consiguió en tiempo récord y no sé la fórmula. Sé que se hizo, pero no tengo teoría para explicarlo, ¿no? Y además, en el último partido de Liga, Tenerife fue el escenario, el gran escenario del fútbol español y en gran medida del fútbol mundial, ¿no? Yo creo que eso produjo un orgullo de pertenencia muy grande en todos los isleños, ¿no? Yo recuerdo que en el penúltimo partido nos salvamos, ya no estábamos en peligro, ¿no? Pero quedaba el partido frente al Real Madrid. Y un periódico deportivo de la capital tituló El Tenerife, árbitro de la Liga, ¿no? Y un directivo vino y me dijo, ¿ha visto, Valdano? ¿Ha visto? Le digo, sí, somos los árbitros. No, ¿ha visto lo grande que está la palabra Tenerife en la portada del periódico, ¿no? Me convertí en un ciudadano más de Tenerife desde el primer día. Yo en Tenerife envejecía menos. Me sentaba a tomar un café y el camarero demoraba muchísimo en traerme el café, ¿no? Y yo cuando lo reclamaba me dijo, no coja nervio, tranquilo, tal. Y aprendí a vivir a otro ritmo, ¿no? Y es el ritmo que nos debemos, es el ritmo que debiéramos tener para que la vida nos durara un poco más, ¿no? Porque si no, pasa así. Querido Esteban Morales, vas a tener el gran privilegio de transmitir el primer partido de fútbol para la televisión autonómica de Canarias y te deseamos lo mejor. El honor es compartir con ustedes este rato de televisión. Gracias, compañeros. Y puestos a buscar el de Las Palmas, yo aporté la idea de Enrique Wolf porque había sido jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, pero es que además en ese momento era uno de los más reputados comentaristas deportivos de Argentina. Esto es el fútbol, yo soy Quique Wolf, pero todo el deporte lo tienes aquí, en la televisión autonómica de Canarias. Estos partidos son los que uno quiere jugar, siempre, así que uno también está ansioso por esperar este que se va a producir ahora.
Se siente primero nostalgia, ¿no? Y ganas de volver atrás. La vida a veces no te da la posibilidad. Ganas de ponerse otra vez de corto, vestirse la camisa amarilla y salir a jugar, ¿no? Pero se siente además la alegría de saber que ha pasado mucho tiempo y que uno puede venir acá y que se encuentra con que la tierra que pisa, esta tierra que yo digo que acá en Canarias tiene como un imán, que lo atrapa a uno, que lo tiene encerrado. Bueno, que la misma tierra que piso es la que me recibe siempre con tanta generosidad y con tanta alegría y se siente mucha felicidad de estar aquí en el Estadio Insular. Con ellos no había que preparar nada, se lo sabían todo y de fútbol. El único que no sabía era yo. Ellos eran maestros. Nunca había visto el estadio de esa forma y la verdad que fue impresionante y en acreditaciones no te cuento. Fue el partido que más acreditaciones dimos. Fue una locura porque claro, el Tenerife bajaba de primera, la Unión Deportiva Las Palmas era seguida por un montón de medios de comunicación. El Estadio Insular no tuvo cabinas para todo el mundo ese día. Creo que teníamos 22 y faltaron cabinas. Y no te digo el despliegue que hizo la Televisión Canaria, el despliegue de unidades móviles, de cámaras y no te digo dentro del estadio, fue realmente impresionante. Y ver salir a los jugadores en un derbi regional con el Estadio Insular lleno a reventar, con la animadversión lógica que veía en la afición de la Unión Deportiva Las Palmas del Tenerife, ver aquello te emociona. Fue un partido declarado de alto riesgo. Recuerdo perfectamente que ese servicio se montó con 125 vigilantes. Estaba la unidad de intervención policial, la UIP de la Policía Nacional con muchísimos efectivos. Cuando hay un partido de este nivel, siempre lo calificamos como la fiesta del fútbol canario y yo creo que todos disfrutamos ese momento, se paraliza el archipiélago y todo el mundo, pues el que no puede ir al estadio lo quiere ver en algún televisor. Yo recuerdo a Miguel Ángel en el césped, recuerdo controlando absolutamente todo ahí en la boca de vestuarios, en el centro del campo. Alguna vez pues tuvimos nuestros tiras y aflojas porque los inalámbricos siempre intentamos colarnos a buscar la entrevista al entrenador, al que metió el gol y que nosotros en aquella época había la libertad de correr al centro del campo a buscar un protagonista y claro, su trabajo era controlar absolutamente todo, que no se nos fuese de las manos. Y en un derbi y en el Estadio Insular, que la gente está a 1,5 metros de los protagonistas, era muy complicado. Y yo no recuerdo ahora mismo que hubiese ningún incidente. En el fondo los canarios sabemos comportarnos y damos un ejemplo al mundo cuando se vive un partido de alto nivel como son estos encuentros y el comportamiento de las aficiones normalmente siempre suele ser ejemplar. Nos pareció la idea fantástica, pero otra cosa era si técnicamente estábamos en condiciones de arrancar ese día. Se lo planteamos a nuestro operador de servicios, que era Socater, y evidentemente todo fue muy complicado, no estamos en condiciones, pero al final había que correr. Teníamos el mes de julio y el mes de agosto para salir adelante. Fíjate que las primeras instalaciones que tuvieron la tele, tanto en Las Palmas como en Tenerife, tenían un denominador común. Los dos locales eran locales que anteriormente habían sido para el ocio y disfrute. Probablemente yo fui uno de los primeros que llegó a la nueva televisión canaria. Aquello era una antigua discoteca, las instalaciones de una antigua discoteca que todavía no se habían arreglado y no se habían remozado del todo, con lo cual lo que había era una especie de discoteca con su barrita, la conocíamos mucho porque habíamos estado ahí más de alguna fiesta y caramba, era muy raro porque te veías ahí al lado de la barra redactando y yo vivía aquí otras cosas muy distintas a las que estoy haciendo ahora, ¿no? El que fue mi compañero como editor, me hacía mucha gracia porque siempre decía que había dado muchas vueltas para acabar en el mismo sitio de la barra del Q. En el Q, que era donde estaban los estudios centrales, cuando había que hacer algo, había que decirle a los obreros que dejaran de trabajar para que no hicieran ruido. Lo que era el plató, entre comillas, las paredes, eran plásticos de estos negros que se ponen en los pisos para hacer una obra. Eso eran las paredes. Empezar en el derbi con todas las dificultades y las complejidades que tiene un partido de fútbol era lo menos arriesgado. Sí, es verdad que lo hicimos en un entorno muy precario. O sea, y esto te lo digo ahora con la perspectiva del tiempo. Y después de tantos años de experiencia en la tele, la tele arrancó con unos medios pobres. Como dicen los mexicanos, había muy buena onda. Se formó como una especie de escuelita.
Claro, teníamos prácticamente todo el tiempo, no había emisión, pues teníamos todo el tiempo para emprender, para ensayar, para salir con los micrófonos a la calle y para ir haciendo pruebas, para probar. Entonces también se formó un espíritu muy creativo, íbamos dando ideas, íbamos casi inventando formatos. Yo recuerdo las primeras semanas de aprender todo, aprender a editar, aprender a poner delante de una cámara, hacer pruebas de plató. Era como estímulo de manera permanente, ¿no? Desde la Isla Conejera nos cuenta la última hora nuestro compañero Paco Luis Quintana. Buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. Efectivamente, la búsqueda continúa, aunque sin resultados positivos. Muchos de los talentos que hay hoy, todavía hoy, en la televisión canaria, los descubrimos nosotros en casting porque la gente no es consciente del talento que hay en la calle. Recuerdo con mucho cariño el proceso ya finalmente de selección de los primeros 20 periodistas que se incorporaron. Aquí no había, digamos, una tradición televisiva. Ya las locales habían generado un poquito de tejido y tal, y casi todo este personal era personal nuevo. Todavía muchos de estos queridos compañeros me recuerdan, ¿te acuerdas cuando dijiste en una reunión, cuando el equipo final ya estaba montado, que éramos los elegidos para la gloria? Digo, sí, siempre les llamé a todos ustedes los EPG. Tuvimos un grupo de arranque, los famosos EPG, elegidos para la gloria, que eran una gente con un talento cada uno en su disciplina. Recuerdo perfectamente la prueba que hizo Roberto González, que luego fue la persona que elegimos para que fuera el primer presentador de informativos. Tanto el Club Deportivo Tenerife como la Unión Deportiva Las Palmas han realizado una preparación intensiva en la que se han enfrentado equipos de primera categoría. Pues cuando me llaman para formar parte de la televisión canaria, aunque no lo crean, yo estaba de gira teatral. Me llamaron, me dijeron, has sido seleccionado y queremos hacerte un contrato. Entonces cogí el primer avión corriendo y me volví para las islas corriendo. Así. En nosotros había una ilusión tal que allí ni se dormía. O sea, allí era trabajando a piñón, pero poniéndole toda la ilusión. La tele fue el aprendizaje del trabajo en equipo. Lo importante que es ayudarnos todos a que el producto final sea lo mejor posible. Tengo la sensación respecto a todos mis compañeros y los que han ido pasando y los que ya no están, de un poco la sensación cuando haces un viaje con alguien muy intenso, que de alguna manera te vincula con esa persona para siempre, ¿no? Cuando nos encontramos, tratamos con muchísimo cariño y nos reconocemos, ¿no? De alguna manera como navegantes de este barco que es Televisión Canaria. Era una sociedad donde el pleito insular estaba mucho más presente que hoy en día, ¿no? Yo creo que había muchas más suspicacias en torno al nacimiento de un medio de comunicación canario de todas las islas, sobre quién le iba a controlar a nivel político, sobre si iba a haber más periodistas de un lado que de otro. La máxima que se me repetía de las alturas permanentemente era el equilibrio, Tenerife-Las Palmas, ese complejo absurdo de evitar una televisión chicharrera o una televisión canarión. Si te pones en Gran Canaria, la tele es chicharrera, y si te pones en Tenerife, la tele es canariona. Eso ha sido una constante y va a seguir siendo así una constante. Es una especie de sociología de nuestro pueblo. No podía haber inicialmente la figura de un director de informativos. Entonces le sugerí contratar 2 editores. Un editor de la provincia de Tenerife, un editor de la provincia de Las Palmas. Esos equilibrios era algo que nos obsesionaba. Yo les decía, chicos, vamos a demostrar que vamos a ser capaces de construir un relato informativo regional. Algo que nunca se ha hecho. Primero, el criterio informativo, es decir, la importancia, abrías con la noticia más importante del día, ¿no? Independientemente de en qué isla se hubiera producido. En Gran Canaria, la noticia del día ha sido la inauguración de la primera fase de la circunvalación de la capital gran canaria. Y luego nos dimos cuenta que la mejor manera era que cada vez que hablábamos de un problema, buscáramos, por ejemplo, si hablábamos de una sequía en Fuerteventura, pues enseguida nos preguntáramos cómo estaba afectando ese problema al resto de las islas. Solo había un informativo. ¿Desde dónde se emitía ese informativo? Decidimos que existiese una matriz que diese paso a una redacción en Las Palmas y a una redacción en Tenerife. Teníamos la información sectorializada por provincias y una matriz regional. En esa matriz regional, que había que definirlo, yo recuerdo que en una pizarra pinté, un día que estábamos hablando del proyecto, puse limbo. Y a partir de ahí se quedó el limbo. Y en el limbo decidimos colocar
a Roberto González. Y desde Gran Canaria nos vamos hasta Tenerife, redacción en Santa Cruz. Santiago Negrín, buenas noches. En Tenerife también teníamos que comentarles que hay buenas noticias y también... Yo estaba en el limbo porque yo junto con otros compañeros presenté el primero de esos informativos, ¿no? Entonces yo conectaba con Tenerife, conectaba con Gran Canaria, conectaba con Deportes Tenerife, conectaba con Deportes Gran Canaria. Claro, si yo conecto con las dos islas principales, ¿dónde estoy? Pues eso, en el limbo, en San Borondón, y ese era un poco el vacilón de Roberto, desde el limbo, y ahí lo teníamos en escaleta ya, que yo daba paso desde el limbo a donde tocaba. Y esa obsesión por no decir dónde estábamos, que nos llevaba a unos equívocos que ni nosotros mismos sabíamos dónde estábamos, y a veces yo cogí un avión para reunirme con alguien que resulta que estaba en el despacho al lado del mío, ¿no? Yo he visto recientemente uno de esos informativos que hicimos hace 25 años, y te puedo asegurar que tienen más complejidad que casi los que se hacen en la actualidad en cualquier televisión nacional. Ahora lo piensas y resulta ridículo, ¿no? Pero es que hay que ponerse en aquel momento cómo estaba el pleito insular, ¿no? Uno de los grandes logros de la tele en estos 25 años es ayudar a superar ese problema, ¿no? Ese problema social. Hemos pasado una rivalidad canaria. 48 horas antes, el Ministerio había presentado un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias solicitando la paralización de las emisiones de la televisión canaria. Aquello era terrible porque fallaba todo. O sea, de los contenidos fue muy bien, en lo técnico un desastre, pero un desastre total y absoluto. Mi miedo en esa época es que aquella continuidad que estaba cogida con alfileres volara por los aires en cualquier momento y sobre todo en medio del partido. Uno de los grandes logros de la tele en estos 25 años es ayudar a superar ese problema, ¿no? Ese problema social y ese complejo para los canarios, porque no deja de ser un complejo que hayamos estado tantos años señalándonos al uno al otro. Yo creo que ha evolucionado bien, es decir, de la rivalidad negativa, ofensiva e incluso a veces violenta, que pudiera existir en una época entre los dos insularismos, hemos pasado a una rivalidad canaria. Yo no tengo ninguna duda de que Canarias es hoy una región, un pueblo mucho más cohesionado, con una autoestima de pueblo muy superior a la que tenía hace 25 años, y que eso ha sido y es gracias en gran parte a la labor que hacen los profesionales de la Radio Televisión Canaria. Dentro de un instante estarán los equipos sobre el terreno de juego. Nosotros vamos a aprovechar para ir recordando a todos ustedes quiénes van a estar sobre la cancha, quiénes van a formar por parte de unos y de otros. Teníamos muchas ganas de enseñar lo que estábamos aprendiendo, porque la sensación que teníamos todos los que habíamos entrado era precisamente esa, aprender, ir formándonos como periodistas. Yo estoy hablando en este programa y la gente dirá, bueno, le habla al vacío, ¿no? No, ahí detrás hay un montón de gente que ha calibrado las cámaras, que ha preparado las luces. Tú puedes supervisar lo que hace todo el mundo, es imposible. Tienes que confiar en los demás y en confiar en haber elegido un buen equipo. Y Suancari y Lucas eligieron un buen equipo. Se hizo como se pudo, efectivamente, y se hizo con la mejor voluntad, yo creo que con mucha profesionalidad. El primer día de emisión fue muy ilusionante. La semana anterior jugó en el Estadio Insular el Fluminense. Hicimos un ensayo general de lo que era la retransmisión de un partido de fútbol. Desde la Unión Deportiva se había publicado que en los estudios de Tenerife estaba alguien del Club Deportivo Tenerife viendo el partido para analizar. Yo no salía de mi asombro, si lo único que tienen que hacer es poner un avión y ir a ver el partido, pero en cualquier caso, nosotros garantizamos que eso era un trabajo interno. Desde el punto de vista de los contenidos fue muy bien, en lo técnico un desastre, pero un desastre total y absoluto. Aquello era terrible porque fallaba todo, o sea, en las luces, las conexiones, los micros, o sea, todo, pero nos tiramos al agua. Durante toda la retransmisión, en los auriculares del que narraba estaba todo el sonido de la unidad móvil, o sea, puedes imaginarte la rebambaramba. Vino la primera gran unidad móvil y el gran problema es que si la metíamos en el barco y la marea estaba baja no podía salir porque rozaba y entonces había que estar esperando a que subiese la marea para poder sacar la unidad móvil o meter la unidad móvil. Y ahí llegabas muy justito.
ahí llegaba muy justito. Yo estaba con la parte de los directivos y había mucha presión sobre la gente que trabajaba, ¿no? Directores, redactores pusieron mucha presión porque, claro, era la primera vez que ya estábamos trabajando en directo. Además, el fútbol es impredecible, no sabes cuándo van a marcar los goles. Estaba con cámara, con el micrófono en mano y recorriendo las gradas. Éramos muy pocos y todos los que estábamos teníamos que trabajar. Y eso que yo no había hecho deportes en mi vida, bueno, yo no soy, me conocen, saben que no me sé los nombres de los jugadores, pues me los aprendí todos, me aprendí los nombres, me aprendí todo lo que pude. La mayor dificultad técnica la teníamos en nuestra continuidad. La televisión canaria nace con una continuidad de auténtico juguete. Y miedo en esa época es que volara por los aires en cualquier momento y sobre todo en medio del partido. La continuidad estaba en un cubículo con unos tabiques de madera. Aquello es que era tan endeble. 48 horas antes, el Ministerio había presentado un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias solicitando la paralización de las emisiones de la televisión canaria ante la posibilidad de que se presentara la Guardia Civil o la Policía Nacional a clausurarnos en la emisión. Recuerdo que contraté un servicio de seguridad especial alrededor de la unidad móvil. El partido se retransmitió con la unidad móvil cerrada, se abrió y se cerró con el principio y el final del partido. E incluso detrás de los comentaristas se puso un equipo de seguridad para impedir que nadie accediera al lugar. Todo eso estaba pasando mientras se inauguraba la señal de la televisión autonómica de Canarias en aquel momento. Ahí están los protagonistas, accediendo al terreno de juego con el trío arbitral a la cabeza y con los componentes de ambas plantillas portando la bandera de la Comunidad Autónoma de Canarias. Que brotan de la mar. De belleza sin par. El estadio a rebosar, la gran curva que se venía abajo. En las peñas, impresionante. El que los dos equipos salieran era la primera vez que lo hacíamos, creo, con la bandera canaria. Que pusiéramos el himno de Canarias. Se te hincha el corazón. Ese día fue algo inenarrable. Y para mí, a mí me puso los pelos de punta. Silbó el colegiado, comenzó partido, juega el Tenerife. Fue un partido que al Tenerife se le torció desde el principio, en el que se le notaba muy incómodo. Cuando llegas a un derbi desaparece, que un equipo vaya mejor en la competición, que un equipo esté en una categoría superior o inferior, todo eso al final desaparece. Se respiraba la tensión de decir, yo voy a marcar el terreno desde el primer día. Eso se vio en la grada. Y es Paqui quien juega. Aquí ahora por la izquierda, intenta el disparo directamente a las manos del gol. Era un equipo muy aguerrido, era un equipo muy defensivo, no era un equipo de ese buen trato a la pelota como estamos viendo en los últimos años, más bien todo lo contrario. Atención a la posibilidad de disparo de Ballesteros, fuera. Tenerife dominaba, Las Palmas empezó a salir a contra hasta que llegaron los goles de la Unión Deportiva, el primer gol. De esa jugada en la que hubo peligro, cuando ahora quien lo intentaba era en la Unión Deportiva y hubo penalti. Penalti sobre, en este caso, sobre Pablo Lago. Sí, señor, lo tomó del brazo. Penalti sobre Pablo Lago. Lo que pasa es que lo que le protestan es porque cayó después, pero lo tomó en el brazo y le cortó la carrera en el arranque de la jugada y el árbitro lo vio de esa manera. El delantero le había ganado la posición, eso está clarísimo. Recuerdo algunas cosas, sobre todo que el primer gol de Las Palmas es de penal que no fue, lo sancionaron. El penalti que le pitan a Las Palmas, si no lo pita, a lo mejor no pasa nada. Palmas jugó el partido con todo de cara, le salió muy bien, marcó pronto. Atención al lanzamiento que se debe producir de un momento a otro en tanto el colegiado termine definitivamente de anotar esa última tarjeta. Atención a Tevenet, va sobre la pelota. ¡Gol! ¡Gol de la Unión Deportiva Las Palmas! Pero luego el Tenerife le puso las cosas complicadas. Sikovic hizo paradas importantes. Mixta, recuperando balón para el Tenerife, intentando irse sobre el marco de Sikovic, buscaba Pierre, Olías, en sentido opuesto Emerson, Dani, el centro de Dani, buscando el interior del área y el paradón de Sikovic al cabezazo, sensacional. Salimos en el partido con muchísima ganas para demostrar que podemos afrontar un partido
importante contra un rival importante y además un derbi. Tomó irse de nuevo hacia el centro. Emerson, que estuvo a punto de hacerle falta, se llevó sin embargo Hugo Morales, hizo recorte a Ramón, hay falta y tarjeta. Yo creo que en la segunda mitad, empezando, se cometió un penalti sobre Pierre que no se señaló. La punta izquierda por donde intenta marcharse Javi López, el centro para Zico. Hubo empujón de Paqui a Pierre y el colegiado de la contienda que no entendió que la acción fuera punible, puesto que dejó seguir el juego una vez que atrapó Celso Zicovic. Un partido igualado y fue un partido polémico en las dos áreas. Y luego después Las Palmas tuvo la suerte de hacer aquel segundo gol en el contragolpe en una jugada de Pablo Lago. Intenta recuperar el Colorado Lusenhoff. Ramón intentó hacerle el sombrero. Se llevó en principio el balón que está suelto. Acaba llevándose la Unión Deportiva Las Palmas. Pablo Lago acabó entregando para los dominios del hombre que ahora se acerca al marco. Marca el segundo gol. Quiera David Pirri. La jugada perfecta de la Unión Deportiva. Gol de David Pirri. Fue un partido caliente, hubo entradas duras, creo recordar incluso algún expulsado. Recuperó Emerson, quiere llevarse Slovak, se llevó Hugo Morales, Vini Sandwich que le acabó haciendo falta y puede marcharse del terreno de juego. Se marcha del terreno de juego. Vini Sandwich era todo ímpetu y terminó expulsado. El colegiado que le va a mostrar la tarjeta roja. Ahí vemos la jugada. Ahí vemos la Lo jugada. empuja, pero es apresurada la tarjeta amarilla, ¿eh? Sufrió porque con la expulsión de Vini Sandwich quedó en inferioridad numérica 20 y pico minutos de la segunda parte. Cada vez que yo estoy fuera de campo es malo para mis compañeros porque necesito luchando más con 10, pero mis compañeros siempre estoy conmigo porque yo no acostumbrado en este momento para fútbol español. De idioma, el tipo de partidos o mi opinión de árbitros aquí en España. Tú has hecho una falta, tarjeta. Protesta, tarjeta. Este es el problema, yo protesto mucho en mi idioma. Y los árbitros no saben como yo intento explicar porque no hablo español. Haciendo el recorte, buscando el centro. Segundo palo, quedó el balón suelto fuera. Se puede llevar el Club Deportivo Tenerife. Emerson que se aproxima a la frontal. Ahí está disparando el balón fuera. Recuerdo pues eso, que Las Palmas fue superior a algo de los 90 minutos y que el Tenerife un poco desilusionó. Terminó el partido en el Estadio Insular. Ganó la Unión Deportiva Las Palmas 2-0 al Club Deportivo Tenerife en el derbi, en el primer derbi canario de la Segunda División A, que les ha contado la Televisión Autonómica de Canarias. Muchas jugadas polémicas a lo largo del partido, que con el VAR igual a lo mejor Las Palmas no gana ese partido, ¿no? Porque quizá el resultado más justo hubiese sido un empate, pero yo creo que aquel encuentro sirvió para que Las Palmas dijera, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Este año puede ser el año nuestro, ¿no? Tenemos con nosotros al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Sergio Crechi. Imaginamos muy contento por este triunfo. Sí, por supuesto, se juega para ganar y hemos ganado. Además haciendo un gran trabajo contra un grandísimo equipo. Fue un día histórico, el ambiente que había, digo que el final no fue el esperado para nosotros en Tenerife. Bueno, pues yo creo que a pesar de todo el equipo estuvo bien. Ya te digo que teníamos el partido bastante controlado, sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones, lo que pasa que bueno, nos encontramos con esa sorpresa del regalo del penalti y eso trastocó todo ya, ¿no? Los derbis tienen un minuto en el que empieza, tienen una hora a la que empieza, pero nunca terminan. O sea, el que meta un gol en ese partido es para siempre, te lo van a recordar siempre. Además, un escenario muchísimo más bonito para un partido de estas características como era el Insular. Lo que tenía el Insular, como lo que tiene el Heliodoro a día de hoy, esa magia, es incomparable, ¿no? Cuando un estadio tiene tanta historia, yo creo que se va generando una magia, una energía ahí dentro. Era muy bonito ver cómo la gente se acercaba al estadio andando. Los aledaños del Insular, que siempre es verdad que siempre hubo un ambiente festivo, ¿no? Pero cuando llegaba el derbi... Eso es impresionante. Si te vienes a Gaete desde
9 de la mañana en el barco primero va un montón de aficionados y si te vas para allá vas al revés, así para Tenerife igual. Aquel sabor que tenía el insular, y tal vez un tinerfeñista, está todavía en la retina y el recuerdo de todo. Era un rugido impresionante, pero un rugido dentro, y si venías de la calle, ya notabas, ¡guau! Que aquello era efervescente, ibas entrando en el campo y era un rugido impresionante. Cuando llegué y jugué mi primer partido, y escuchando a los aficionados, decir, esta es una pasada, porque es como nosotros jugamos con 12, porque tengo 20.000 o 22.000 personas siempre, con buenos momentos o malos, siempre con nosotros. Este es porque yo he dicho 1000 veces de los aficionados en Las Palmas es el mejor del mundo. Yo el primer recuerdo que tengo del estadio, lo que me sorprendió fue el ambiente. O sea, toda la marea de gente caminando. Para los equipos era tener las gradas tan pegadas al campo, con el público encima, era una cojona. Un aficionado podía tocar con la mano a cualquiera de esos futbolistas, podía escuchar sus conversaciones, y eso es impagable en el fútbol. Y el Estadio Insular tenía la mística y eso le daba otro color. Es que fue en mi casa, que se entrenaba allí, en los vestuarios, en la época de Mastro Gumersindo todavía, que era el señor que también vivía dentro del Estadio Insular y que era el señor que cuidaba el césped del estadio. Podría decir que fue mi primer hogar. Hablar del estadio es llorar. Lo intentaba concretamente el Lusenhoff, perdió en principio el esférico. Afortunadamente, el universo quiso que todo saliera bien y fue exitosa esa retransmisión. Pero también es cierto que se equivocaron con los tiempos. Tenían que haber presentado ese recurso en un juzgado competente de Las Palmas, al menos con 2 o 3 días de antelación para que el juzgado se produciera. Lo presentaron 48 horas antes en Tenerife, luego en Las Palmas ya no tenían tiempo, y otra cosa es que hubiésemos desoído esa orden. Si me preguntas 25 años más tarde, ¿hubieses desoído esa orden? Pues te digo, sí, lo hubiese desoído. Sin incertidumbre no puedes trabajar igual. Cuando te están diciendo ahí fuera tienes a un señor que te trae un papel. Pero bueno, nos tocó. Y ya te digo, nos sirve todo esto de experiencia. Lo que se aprende en esas circunstancias límite, no lo aprendes por un día a día normal. Como era tan anormal todo, pues al final aprendimos mucho. Cuando terminó el partido, sentí alivio y cansancio. Tanto cansancio que cuando llegué a la tele, me senté en una silla. Me tumbé hacia adelante y dormí. El mejor sueño, uno de los sueños más reparadores que he tenido en mi vida, sentado. Simplemente, pero además es que no me acuerdo ni cuándo me dormí ni cuándo me desperté. Simplemente me pareció que había dormido un año. Yo estuve durante muchos meses recibiendo palmaditas en la espalda de la gente por la calle que decía, ay, es muy buena la transmisión del partido, ustedes son de la tele. Cuando ibas con un equipo de la televisión, todo el mundo te felicitaba por el partido y porque fue un buen bautizo, digamos, ¿no? De hecho, el primer día dio una audiencia extraordinaria porque la gente estaba esperando. En mi vida he tenido una cosa clara: coge el toro por los cuernos y tira para adelante. No me planteaba el volver para atrás ni me planteaba el tener miedo, porque además, insisto, es que no tenía tiempo para tener miedo. Allí simplemente había que trabajar a piñón. Cierta nostalgia siempre, ¿no? Porque eso va acompañado con el tiempo, pero nostalgia positiva, porque un poco veo... creíamos que aquello podía ser algo grande y lo veo ahora y veo que la televisión canaria ha crecido, más incluso que las expectativas que tenían en un primer momento. Lo que más recuerdo de los derbis son las aficiones en sí, porque tanto la de Las Palmas como la de Tenerife, que son dos aficiones que le ponen sentimiento, que lo viven muchísimo. Eso es lo que a mí siempre me impresiona más la gente.
Yo, el primer recuerdo que tengo del Heliodoro era muy pequeñito. Me llevaba aquí mi abuelo. La grada de herradura era toda de madera. Y cuando usted se metía un gol, la grada bailaba. No bailaba la grada, sino bailaba porque estaba floja, de los tornillos, todo estaba corriendo. Que las puertas del estadio se abrían en el minuto 80. Abrían las puertas y todos los heridos de Santa Cruz entrábamos por las puertas para ver los últimos 10 minutos del partido, los que no pagábamos la entrada, si no estábamos por fuera jugando a la pelota o queríamos, esperábamos ese minuto para entrar al estadio cuando éramos pequeñitos. Yo lo llegué a ver, pero desde arriba de la montaña aquella que estaba allí, porque no teníamos entrada. Toma. Entonces había que ir arriba a donde están los chalecitos y desde arriba se veía. Qué bonito, qué historia más bonita. Sí. Todo me nació gracias a un tío que tengo. Está pasándolo ahora bastante mal. Y él me lo inculcó, no fue en un partido, precisamente. Fue en una presentación del Tenerife, que se le hizo un homenaje incluso hasta a Romer Fernández. Y fue el primer año que fuimos a la web. Y justo cuando se le hizo el homenaje a Romer Fernández, pues recuerdo de mirar a la cara de él y ver a mi tío llorando, como estoy llorando ahora yo también. Y desde entonces, pues, el Tenerife ha sido mucho para mí. Mucho ha sido todo. Uy, es que me pongo, no sé, se pone a fuera de punta, La forma con orgullo, es un sentimiento para mí. Como batir el Tenerife. Oiga, porque yo soy el canario, tú eres Tenerife y cada uno tiene sus colores metidos dentro del corazón. Sí, señor. Y que me diga lo contrario, a mí no sabe. Es el escudo y la manera de defenderlo. La aparición de Televisión Canaria fue un antes y un después porque dio la oportunidad de poder conocer mucho más de cerca nuestras realidades. Ha cumplido la función de llevar mensajes de un lado a otro de Canarias, de unir a las islas. Necesitábamos un medio que nos acercara, que nos diera a conocer unas islas con otras. Desde hoy la Televisión Autonómica de Canarias pone en marcha Telenoticias, un espacio informativo que repasará cada noche a partir de las 8 la actualidad de Canarias y del mundo. Saber qué pasa en Lanzarote, saber qué ocurre en La Palma, y que lo sepa la persona que está en el Hierro. Antes de que existiese la Televisión Canaria, solamente conocías las islas cuando ibas a ellas. Y que creara ese sentimiento, ¿no?, de nación canaria, de pueblo canario. Un poco lo que tenemos hoy, una idea de región. Y tener el acento canario en cualquier punto de vista informativo. En hasta 7 ciudades francesas, actos de protesta. Canarias necesita tener un medio de comunicación en el que se den las noticias más importantes del resto del mundo con visión canaria. Si no hubiera existido la televisión canaria hasta entonces, teníamos que haber inventado antes. Es importantísimo, es vital y es necesaria. Ha demostrado que puede con cualquier reto que se le ha planteado durante estos años, y ha habido retos complicados que parecían una montaña y se han superado. Podemos hablar de 16 casos activos de coronavirus en las islas. Inmediatamente que ocurre algo importante en el archipiélago, acudo a la Televisión Canaria. En las dificultades ha mostrado una utilidad tremenda. Lo hemos visto con los incendios. Se va a evacuar el pueblo de Tejeda. Las riadas de Santa Cruz de Tenerife. La riada es impresionante. La erupción del volcán de La Palma. ¡Directo! ¡Vamos! Que ganó un premio Ondas merecidísimamente. Nadie me va a hablar con el tiempo y el cariño de lo que está sucediendo aquí. El día a día, el minuto a minuto. Eso sin una televisión como la Televisión Canaria no hubiera sido posible. Es uno de los méritos de Televisión Canaria, que la gente la ha hecho suya. Y hombre, también por eso cierto orgullo, ¿no? Ha sido muy importante a la hora de mostrar aquellas señas de identidad de este pueblo de una manera continua y cercana. Nuestras tradiciones, la lucha canaria, nuestra cultura, nuestra música, eso solo lo vamos a ofrecer nosotros. Si no somos nosotros los que ofrezcamos eso, nadie nos lo va a traer. Si algo entendí en mi paso por Tenerife es la singularidad de Canarias, y que eso es necesario defenderlo socialmente, deportivamente, culturalmente, y nada mejor que un instrumento como la Televisión Canaria. Canarias necesitaba un medio de comunicación que le contara a los canarios qué le ocurría al resto de los canarios, que creara sentimientos
de pueblo, de que vivíamos en un mismo sitio. Todo eso es una labor que se ha cumplido. Canarias tiene ya, hoy, un medio de comunicación del siglo XXI. Es de todos ustedes. Disfrútenlo.